bueno hablar un poco de lo que son los trastornos de la personalidad para luego poder entender los planes de cuidado en enfermería en este tipo de pacientes. La personalidad, así como su definición lo dice, es lo que nos vuelve únicos, originales e irrepetibles, nos vuelve iguales a nosotros mismos y diferentes de los demás a lo largo del tiempo. Y es inherente a la persona, o sea, no hay persona en el mundo que no tenga personalidad. Ahora, las personalidades son únicas, originales e irrepetibles. No hay dos personas en el mundo que tengan la misma personalidad. Hay cosas en las cuales podemos coincidir y hay cosas en las cuales no nos parecemos. Y eso es lo que nos vuelve únicos, es lo que nos vuelve diferentes de los demás. Entonces, ¿qué es la personalidad? Algunas definiciones que vamos a encontrar de los libros. Cualidad que nos hace a uno diferente de los otros, igual a nosotros mismos a lo largo del tiempo. Patrón profundamente incorporado de rasgos cognitivos, afectivos y conductuales manifiestos que persisten por largos periodos de tiempo. Esto generalmente se ve desde el vamos con la persona. Los rasgos de personalidad, vos te vas a dar cuenta que desde chica la persona como que es de más impacto, hay otras que son más dóciles, hay personas que son más sociables, hay otras que menos, y estas son características que la persona lo tiene eh, en parte heredadas y en parte formadas por las situaciones. Personalidad, características estables de un individuo, tal y como se muestra en su forma de comportarse en una amplia gama de circunstancias. Puede ser, por ejemplo, sociabilidad, impulsividad, agresividad. La personalidad surge de la interacción entre dos grandes fuerzas. Vamos a decir las primeras como biológicas y las segundas las experiencias que la persona ha tenido a lo largo de su vida. Esa parte biológica determinada desde el vamos por herencia de nuestros padres es lo que se llama temperamento. Temperamento o material biológico en bruto desde el cual la personalidad empezará a formarse. Y esto es una característica que lo tenemos desde el inicio, está genéticamente determinado. Y la otra faceta de esto es el carácter, que es el resultado de la influencia del ambiente sobre ese temperamento y la forma como esta persona se va ajustando a lo que va viviendo y cómo va manifestando sus valores, costumbres dentro de esa sociedad donde él está. Entonces tenemos acá dos grandes puntos de la personalidad. El primero, que es el temperamento, que es biológico, y lo otro, que es el carácter, que es lo heredado o modificado por el ambiente, ¿verdad? Modificación de ese sustrato del temperamento. Podemos decir que hay una personalidad normal y otra que es más anormal. La normal es la capacidad que, en el caso de la personalidad normal, la persona es capaz de relacionarse con el entorno de una manera flexible y adaptativa, y en el caso de una personalidad anormal es desadaptativa. No, no le permite adaptarse de manera eficiente a el entorno, en el caso de la persona con personalidad normal. Las percepciones características del individuo de sí mismo y del entorno son constructivas en las personas normales y son autofrustrantes en las que son anormales. Y los patrones de conducta manifiestos también son promotores de salud en las personas con personalidad normal y son perniciosos. Quiere decir que son cosas que la persona hace, que no le hace crecer, hace como una especie de ciclo del que no puede salir la persona y eso no le permite crecer, ¿verdad? No le promociona el bienestar. Hasta ahora tenemos definiciones de personalidad, el origen de la personalidad y también la personalidad normal versus anormal. Ahora, hablar un poco de los rasgos de personalidad. Los rasgos de personalidad son esas características o esas formas de percibir, esas formas de reaccionar, formas de relacionarse, pensar o sentir sobre el entorno, sobre uno mismo, sobre las situaciones. Y esto se pone de manifiesto en una amplia gama de contextos sociales y personales y nos vuelve en cierta forma predecibles. Predecibles, ¿por qué? Porque las personas que nos van conociendo, las que ya tienen un conocimiento de nosotros, nos van, como van leyendo nuestra conducta y hasta podrían anticiparse a lo que uno haría ante una situación X, ¿verdad?
Y los rasgos característicos de esto es que la personalidad es consistente y estable. Consistente y estable. ¿Qué es ser consistente? Es que la persona se comporta de una manera a través de las diferentes situaciones. El promedio del comportamiento a través de muchas ocasiones que te vuelve predecible, es decir, sos consistente. Eh, Pónganse de ejemplo a ese amigo o amiga que ustedes conocen y que ustedes saben que él es de una reacción más ruda que los demás, ¿verdad? Y que saben que ante una pregunta o ante un cuestionamiento él reacciona de una manera ruda. Cuando alguien viene a preguntarle algo, a cuestionarle algo, ustedes ya están esperando, en este caso, que la persona reaccione de una manera ruda. Y eso es lo que determina que nos volvemos en cierta forma predecibles, ¿verdad? En cierta forma predecibles. Vos conocés a un compañero de trabajo que contiene a los compañeros y a los pacientes y que cuando hay un problema lo toma con tranquilidad, orienta a las personas. Entonces, cuando hay un problema, vos esperás que esta persona reaccione así, ¿verdad? Porque ya le conoces y sabes cuáles son sus características. Bien, entonces tenemos este rasgo de predictibilidad, aunque hay situaciones en las cuales la persona no reacciona de esa manera previsible. Eso también puede pasar. Y el otro punto es la estabilidad. Quiere decir que esto permanece en el tiempo. Generalmente se identifica bien desde la adolescencia y continúa a través de la vida adulta. Ese rasgo de personalidad. Entonces tenemos que es consistente y estable a lo largo del tiempo. Ustedes, por ejemplo, participan en una clase de, no sé, de un profesor X. Por ejemplo, en el caso mío, ahora participan en mi clase. Y si es que ustedes se van a una clase mía en otra universidad, ustedes van a encontrar que la forma como yo me presento va a ser más o menos parecida, ¿verdad? A la forma como me estoy presentando con ustedes. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando en este caso los rasgos de mi personalidad a la hora de interactuar con ustedes. Y yo soy consistente y soy estable a lo largo del tiempo. Ustedes me encuentran dentro de 5 años y probablemente, si bien puede haber alguna que otra modificación, probablemente yo mantenga la misma estructura de la forma de conversar, la forma de abordar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos determina que somos consistentes y estables. Ahora vamos a entrar ya dentro de lo que son los trastornos de la personalidad. Hay que reconocer algo que es difícil a veces identificar esto, porque lo normal y lo anormal mayormente son evidentes en los extremos, o sea, una persona muy normal y una persona muy anormal. A veces es difícil identificar esos puntos medios y cuando uno tiene un trastorno de la personalidad, pero puede pasar desapercibido como un rasgo incluso deseable, es difícil, ¿verdad?, identificar que la persona tenga un trastorno de la personalidad. Pero analizándolo bien, ¿verdad?, teniendo un buen estudio del caso, ¿verdad?, también puede ser reconocido. Para llegar a algo, ¿verdad?, como un criterio para poder identificar, tenemos que una personalidad se considera anormal cuando causa sufrimiento al sujeto o a los demás, restringe la libertad del sujeto o de las personas que lo rodean. Si la forma de ser de una persona te hace sufrir a vos o a él, o te restringe tu libertad de crecer, o restringe la libertad de las personas que le rodean, podemos estar ante un trastorno de la personalidad. Una definición de la Organización Mundial de la Salud dice que estos trastornos son patrones de conducta inadaptados, profundamente arraigados, que casi siempre se reconocen en la adolescencia y que continúan por la mayor parte de la vida adulta, aunque en algunos casos se hacen menos frecuente al alcanzar la edad media o la vejez, pues la persona ya se va como tomando conciencia de las dificultades que le genera su forma de relacionarse y como que va controlando un poco más. O sea, era un chico muy problemático en la adolescencia, ¿verdad? Y así era cuando era adulto joven, pero ahora que ya está en adulto medio, ya tiene 45 años, ¿verdad? Entonces ahora como que lo toma de una manera diferente, se controla más, entonces eso hace que sea menos evidente su trastorno. Algunos aspectos generales de estos trastornos de la personalidad son que los rasgos de la personalidad tienen que estar presentes desde la adolescencia y no ser consecuencia
de un cambio breve que ocurre en otras enfermedades psiquiátricas. No estamos hablando de un momento nomás, estamos hablando de una personalidad que fue así a lo largo de un tiempo, es consistente y estable. Otra característica es que los pacientes son egosintónicos. Si ustedes alguna vez escucharon una frase, yo no tengo problema con nadie, es el mundo el que tiene problemas conmigo, ¿verdad? Probablemente sea una frase de una persona con trastorno de la personalidad. El mundo es el problema, no son ellos. Son coherentes consigo mismos y no sufren por su trastorno en sí, sino por las limitaciones que le genera su trastorno en la relación con los demás. Si él es antisocial, para él no existe la ley, él viola las leyes, ¿verdad? Entonces, para él está bien eso que él hace, pero le genera sufrimiento en el sentido de que cuando se va preso, nadie quiere estar preso. En el caso del trastorno histriónico de la personalidad, la persona ve que está bien que a él se le atienda, se le tiene que atender porque él tiene que recibir atención, ¿verdad? Tiene que recibir esa aprobación, esa demostración de afecto a los demás, ¿verdad? Para él eso debe ser la función del mundo, pero como el mundo no funciona así, sufre una consecuencia de las limitaciones que le genera su trastorno. Bien, los trastornos de la personalidad también pueden coexistir con otras enfermedades psiquiátricas. Etiología de estos trastornos, vamos a ver que hay una base genética, una base heredada, heredamos de nuestros padres o de familiares sanguíneos las características de la personalidad. Si es anormal, también las podemos heredar. También hay una influencia ambiental, es decir, donde la persona se va criando, cómo va creciendo y también cuáles son los aprendizajes que va teniendo dentro de este contexto. Vamos a mirar un poco la clasificación DSM. La clasificación DSM es del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que ahora está en su quinta edición, DSM-5, es de la Asociación Americana de Psiquiatría. Vamos a mirar un poquitito de algunos de los trastornos, les voy a hacer una descripción rápida de esto, como para que ustedes tengan un conocimiento, ¿verdad?, general, que luego lo van a profundizar cuando analicemos los casos. Hay 3 grupos en el DSM, de trastorno de la personalidad. Grupo A, Grupo B y Grupo C. Cada grupo tiene características generales y tiene trastornos dentro de su grupo, ¿sí? El grupo A, por ejemplo, todos ellos en alguna que otra medida son considerados raros y excéntricos. Y hay 3 trastornos de la personalidad que figuran ahí. Está el trastorno paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. Eso es el grupo A. El grupo B, todos ellos en alguna que otra medida son dramáticos, emotivos y de conducta errática. Dentro de este grupo B están 4 trastornos: el antisocial, el límite, el histriónico y el narcisista. Dentro del grupo C, que es el último grupo, todas ellas en alguna que otra medida son ansiosas y temerosas. Y tenemos trastornos en este caso por evitación, por dependencia y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. No es el TOC de trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, ¿sí? Que hay una diferencia entre estos, ¿eh? Vamos a describir un poco lo que corresponde al grupo A. El primer trastorno, que es personalidad paranoide. ¿Cuáles son las características de este trastorno? Esta persona presenta constantemente, no una vez, sino en la mayoría de las situaciones, desconfianza, suspicacia, dudas hacia los demás, hacia su lealtad, hacia su fidelidad, ¿sí? No es una vez, sino que es en la sumatoria de las situaciones. Y me subí en el colectivo y le pasé la plata al chofer y que pucha, tengo que atender, tengo que controlar el vuelto que me dio, porque todos los choferes están para joderle a la gente, o sea, te quieren joder, te quieren comer tu vuelto. Me siento en el colectivo, ¿verdad? Y me voy pescando y mira, se sube uno que tiene una pinta medio no muy común para mí y digo, este seguro que es un ladrón, este me quiere joder. Me voy en el súper, agarro y voy a pagar en la caja y viene alguien y le saluda a una persona que está adelante y yo ya pienso que este se está queriendo colar en la fila. Llego a la caja, voy a pagar y, Dios mío, tengo que volver a controlar porque si no me van a joder. Esa frase de nadie en la vida te quiere ayudar, están para joderte nomás, esa es una frase de una persona con trastorno paranoide. En el mundo hay personas buenas y hay personas malas.
Pero estar con los tacones en punta todo el tiempo, ¿verdad? Tampoco es saludable ni sano, ¿verdad? Este duda de su compañero de trabajo, duda de sus jefes, porque los jefes están para fundirte la vida, duda de su pareja, ¿verdad? Porque la infidelidad es lo que siempre hay, ¿verdad? Entonces, constantemente está desconfiando de todo. Y estos son sujetos que están constantemente buscando como evidencias de fidelidades, ¿no? Si vos tenés un problema con la amiga de ella y se pelearon las dos, pobre de vos si es que te vas con ella, ¿verdad? Porque o vos estás conmigo o estás en contra de mí. Y es muy difícil la convivencia con una persona paranoide. Trastorno esquizoide, en el caso del trastorno esquizoide, segundo trastorno del grupo A, la persona lo que hace es se aísla de los demás. Se aísla, pero no porque se sienta poca cosa ni nada, sino que él se aísla porque no le llama la atención el contacto social. Se muestran fríos, aparentemente insensibles, bueno, insensibles a la crítica positiva y negativa. No socializan con los demás. Si es que hay la posibilidad de elegir actividades, siempre va a elegir una actividad solitaria. Demuestran escaso o nulo interés hacia las relaciones sociales, incluido el sexo, ¿verdad? No sienten un llamado hacia eso, ¿verdad? No es que le llama la atención, ¿verdad? Estas personas se pueden casar, gente, se casan, pero no son demostrativas de afecto. Se muestran mayormente frías, ¿no? No comparten con los demás. Y esto no es una vez, es siempre, ¿sí? Hay una diferencia que hay que tener entre el trastorno esquizoide y el trastorno por evitación que vamos a ver en el grupo C. El último trastorno del grupo A son los trastornos de personalidad esquizotípicos. En el caso del trastorno esquizotípico, lo que predomina son pensamientos raros, pensamientos mágicos, percepciones raras. La persona cree generalmente en cosas que la mayoría de las personas no creen, ¿verdad? Pero no llega a un grado delirante. Son muy imaginativas, tienen mucha dificultad para determinar cuál es la realidad y cuál es la fantasía. Son personas muy soñadoras. eh, y también suelen referir cosas medio extrañas, ¿verdad? Como por ejemplo, voy a dormir en el techo para poder absorber la energía del universo, cosa que no voy a poder hacer si duermo en una pieza. En el techo voy a tener contacto con el cosmos, ¿verdad? Por ejemplo, que una persona venga y te diga eso, ¿verdad? No es muy común, ¿verdad? Y esos son los trastornos del grupo A: paranoide, esquizoide y esquizotípico. En el grupo B, que todos ellos en algún que otro grado son dramáticos, emotivos y de conducta errática, tenemos el trastorno de personalidad antisocial. En su vocabulario, borren que cuando hablamos de personalidad antisocial, estamos hablando de una persona que no quiere estar con el otro. No. Antisocial en este sentido, o disocial también se le suele decir, es inadecuación a la norma social, inadecuación a las leyes, inadecuación a las normativas que organizan la vida social. Si ustedes escucharon alguna vez la frase, las leyes se hicieron para romperse, esa es una frase de una persona antisocial, ¿sí? Son personas con muy baja empatía, no sienten empatía hacia los demás, disfrutan del dolor ajeno cuando lo generan. Eso es un rasgo psicopático, el disfrutar del dolor. Son toscos, rudos, pueden llegar a ser agresivos, ¿verdad? Entonces es muy difícil la vida con una persona antisocial porque esta persona te roba, esta persona te agrede, esta persona te puede matar y no siente culpa después por lo que hace. O sea, para él está bien lo que él hizo. También se le solía llamar a este trastorno psicópata, el psicópata. Hoy en día el término más difundido al menos es sociópata, que le agregan eso porque el paciente, la persona vive en una sociedad y dentro de esa sociedad es la que hace sus cuestiones, ¿verdad? Entonces el antisocial, ¿verdad? Generalmente desde chico se nota que el niño es más cruel que los otros. Por ejemplo, comete vandalismo en la escuela, agresiones o mata animales desde chico, ¿verdad? Desde niño, ¿verdad? Y esto es lo que nos llama la atención. Es una probabilidad que ese chico cuando se vuelva grande, ¿verdad? Desarrolle un trastorno antisocial de la personalidad. Él no se va a adecuar a las normas sociales. Si el horario de entrada del trabajo es las 7, él te va a llegar a las 8. Le llama la atención y él es el que más se ofusca, porque ¿cómo le vas a llamar la atención? ¿Verdad? O sea, no se adecua a la norma social. Si ve algo, roba, y si le preguntan por qué robaste, y él dejó ahí sus cosas. Está bien, él es el güiro que perdió sus cosas, ¿verdad? O sea, para él no está mal lo que él hace. Y ese es el antisocial.
El muchachito que te encuentra por la calle y te dice, dame un 2000 y vos si no le das te apuñala y cuando el policía le pregunta, ¿por qué le hiciste esto a tu prójimo? Te dice, no, él falló conmigo si él no me dio el 2000. O sea, está bien para él lo que hizo. ¿Verdad? O ¿por qué le mataste a fulano? Ah, ya, pues vamos, ya le maté, ¿qué voy a hacer? Eh, complicada la vida de las personas que rodean al antisocial. El trastorno límite de la personalidad, donde predomina la inestabilidad, fluctúa mucho la percepción de la autoimagen, la valoración también de sí mismo y de los demás. Suelen experimentar vacío existencial y ante esto suelen recurrir al cutting, ¿verdad? Son personas que antes se consideraba que era el límite entre la normalidad y la psicosis, hoy en día se lo considera un trastorno de la personalidad y que su característica principal es la inestabilidad emocional. Inestabilidad, pero inestabilidad de las gruesas, ¿no? Te puede amar y odiar muy rápido. Asimismo, él también puede verse como la mejor persona y la peor en muy poco tiempo. Entonces, trastorno límite de la personalidad. Uno tiene que tener bastante bien su salud mental para poder ayudarle a estas personas. Luego tenemos el trastorno histriónico de la personalidad, donde la característica es que esta persona quiere llamar la atención bajo cualquier costo. Generalmente recurren a la sensualidad y a la parte física, a los arreglos, los adornos, a la gesticulación exagerada, a la seducción, ¿verdad? Como herramienta para llamar la atención, porque tienen una necesidad voraz de ser el centro de atención, voraz, ¿verdad? Necesitan constantemente estar en el centro de atención. Y el mundo no funciona así. El mundo no funciona así. Hay veces que vas a estar en el centro de atención y hay veces que no, ¿verdad? Entonces sufre mucho esta persona porque constantemente le está pidiendo a sus cercanos que le den confirmaciones de lo genial que ella es o que él es. Y teatraliza las cosas, ¿verdad? Sobreactúa, dramatiza, ¿no? Y es difícil vivir así, ¿verdad? En las relaciones sociales generalmente sufren mucho estas personas porque cuando no encuentran un alimento a esa necesidad de llamar la atención, sufren una enormidad. Y que de hecho que la naturaleza es así, ¿verdad? En la naturaleza de las relaciones humanas, no siempre uno es el centro de atención. Bueno, y ahí tenemos el histriónico. Otro trastorno, el trastorno narcisista de la personalidad. No sé si conocen el cuento de Narciso, para que se enamoró de su reflejo en el agua y quiso abrazarse y murió ahogado. En el caso del trastorno narcisista hay grandiosidad relacionada con sí mismo. Esta persona se ve como lo máximo, él nomás ya sabe, él está por encima de los demás, tiene unos sentimientos de superioridad. Y si hay alguien que está a su nivel, le empata, ¿verdad? Este que llega a veces, ¿verdad? Obviamente por un solo evento no podemos juzgar esto, ¿eh? Pero si te llega alguien alguna vez en el hospital y te dice, ¿quién sos vos? Soy la licenciada fulana tal. No, yo no quiero hablar contigo, yo quiero hablar con el director o quiero hablar con el jefe de ustedes, yo no quiero hablar con soldados, quiero hablar con el general, probablemente haya algo de esto ahí. O que tengas un jefe, y vos le preguntes algo a este jefe y este jefe te diga, no está en condiciones vos de exigir nada, o acaso no sabes que hay jerarquía, yo estoy por encima de vos, ¿verdad? Al fin y al cabo, dentro de esta persona narcisista lo que hay es un sentimiento de inseguridad tremendo, ¿verdad? Que hace que él tenga que generar este tipo de reacciones. Pero si vos sos su compañero de trabajo, él está por encima de vos. O sea, ¿qué vas a cuestionar? Aunque sean de la misma jerarquía. No, yo sé más, yo tengo más antigüedad, no, yo tengo esto o aquello. Entonces, siempre va a haber esa grandiosidad. Si es tu pareja, gracias a Dios que vos te quedaste con él, ¿verdad? Vos no sabes lo afortunada que sos, ¿verdad? Porque estás conmigo, dice el narcisista, ¿verdad? Vos sabes cuántas personas quisieron estar y vos estás, ¿verdad? Y si es una discusión, ¿verdad? No tengo por qué aceptar tu recomendación ya que no estamos al mismo nivel. Por ejemplo, ese tipo de comentarios, ¿verdad? Son lo que podrías escuchar de un narcisista, ¿verdad? Bien, y ese es el grupo B. El grupo B, inclinación al dramatismo, emotividad y conducta errática. El grupo C, que es el último, que todos ellos en algún que otro grado son ansiosos o temerosos, tenemos tres trastornos otra vez.
El trastorno por evitación se parece en algunas características a, en algunas características al trastorno esquizoide en cuanto a que se aísla de los demás. Pero en este caso el origen de este aislamiento es que él no quiere socializar con los demás porque se ve poca cosa, se siente poca cosa. Él quiere ser popular, pero él no quiere irse a tener ese contacto porque tiene miedo de ser rechazado. Tiene miedo de ser rechazado. Él se aísla de los demás para evitar el sufrimiento de ser rechazado, pero al estar aislado, él sufre, ¿sí? Por eso se llama evitación, porque él evita el contacto social, pero sufre una enormidad en este caso porque él quiere demasiado ser parte del grupo, quiere ser popular, quiere ser como los demás, ¿verdad? Tener amigos y todo eso. Él puede tener amigos, pero tiene amigos muy reducidos. O sea, tiene un amigo que generalmente suele ser su bastón, ¿verdad? Y este bastón, ¿verdad? Es el que le acompaña en todo. Él puede socializar también con otras personas, pero él tiene que tener la seguridad de que no le van a rechazar. Trastorno por evitación, ¿ya? ¿Qué pasa dentro de la mente de este sujeto? Este sujeto dentro de su parte cognitiva, él cree que él es inepto para la relación social. Él cree que él no sirve para entrar en contacto con otras personas o que es poco atractivo, poco inteligente. Cree muchas cosas. Pero lo que hace es, ¿verdad? Ya que eso él piensa que es, entonces se aísla de los otros. Y cuando intenta, suponete que un amigo le envalentonó, ¿verdad? Y le dice, no, pero probá, anda a probar. Él, como nunca en su vida socializó, no tiene desarrollada la habilidad social. Se va junto a las personas, no sabe qué decir, no sabe qué hacer, entonces es rechazado por los demás y ahí él confirma lo que en su mente él cree. ¿Se entiende el proceso más o menos por el cual esto se va generando? Esto se puede tratar perfectamente, ¿verdad? Uno le tiene que ir exponiendo de manera controlada las relaciones sociales, cada vez ganando más habilidad social y con esto la persona tendría que ir mejorando, trabajar un poco la seguridad, ¿verdad? Y ver esto. Otro trastorno, el trastorno dependiente de la personalidad, donde la persona, así como su nombre lo dice, depende. El mundo es cruel, el mundo es brutal y yo no puedo estar solo en el mundo. Necesito que alguien me proteja y me cuide, ¿sí? Que me cuide porque el mundo es terrible. Y si me maltrata, bueno, es mejor estar con alguien que me maltrata que estar solo en este mundo terrible donde hay gente muy cruel. Sería más o menos esa la forma de pensar de el que tiene trastorno dependiente. Él puede o ella pueden terminar recibiendo humillaciones, maltratos, agresiones, pero se sigue quedando con esta persona porque piensa que el estar con esta persona es más seguro que estar solo. Y el último trastorno, que es el trastorno del grupo C, que son las personalidades obsesivo-compulsivas. En este caso lo que hay es una rigidez de la forma de pensar del sujeto. Todo se tiene que hacer de la manera como él dice que se tiene que hacer. No se puede salir de ese esquema. Está esta rigidez de su manera de pensar que se acompaña con plantearse generalmente metas muy grandes que no se van a poder realizar y al no poder obtener estas metas, generalmente el paciente sufre. Este es el que, si es que tenés que, el trabajo es de 7 a 7, él se queda hasta las 10 porque él tiene que trabajar, ¿verdad? Este es el que lleva trabajo a su casa los fines de semana porque tiene que trabajar, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos esta personalidad obsesivo-compulsiva, ¿verdad?